Buenas noches, mi nombre es Daniel Berkonsky y voy a presentar el parcial de Cultura y Lengua Alemana. La primera pregunta es, de las imágenes colocadas que fueron en el muro principal de MO, ¿cuáles fueron los tres temas o situaciones que más me llamaron la atención? Primero en principal el Doner Kebab, principalmente porque soy fanático de la comida y de los doner, ya que viví en Inglaterra por un año y medio y siempre comía kebabs. Fascinante la historia que fue un inmigrante turco que se quería ser millonario, que empezó a vender estos bocadillos. Nunca se logró ser millonario. Sin embargo, hoy en día 60.000 personas trabajan vendiendo kebab en Alemania, como dato curioso. Segundo, hay un video que montó la profesora que se llama One Day on Berlin, que creo que refleja toda la ciudad de Berlín, toda la infraestructura y lo hermoso que es esta ciudad. Me llamó mucho la atención la catedral, los museos que hay en la ciudad, los paisajes también que tiene esta ciudad. Por tercera parte, hay un monumento, no es un monumento, es como una obra de arte en Wuppertal de Lego que tardaron 4 semanas en pintarla, una artista que se llama Mex, y es simplemente fascinante, más que yo soy fanático de los Legos y fui a Dinamarca, fui a la ciudad de Lego y es espectacular. La segunda pregunta es, el personaje alemán trabajó en clase y que lo describa. Voy a describir el que yo escogí, que es Johann Sebastian Bach, ya que vengo del Emil Friedman, un colegio musical, y toco el clarinete y siempre he tocado sinfonías de esta persona, como la de las sinfonías de Brandenburgo, todas las tocatas y fugas de Bach. Y esto fue una persona que nació en Alemania en 1685. Dato curioso, se casó con su prima segunda y fue organista y violinista a lo largo de su vida. Sus padres también eran músicos y trabajaron y eran músicos y tuvieron algunos cargos públicos también. De los inventos trabajados en clase, el que más me llamó la atención creo que fue uno que montó Eugenia, que es la Fanta. ¿Por qué la Fanta? Más que todo por la situación donde se crea la Fanta, que fue en 1940, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, y cómo Coca-Cola en Alemania logró crear este nuevo producto sin los insumos que querían llegar de Estados Unidos, y hoy en día tiene casi 100 sabores y demuestra una vez más cómo Alemania siempre sale adelante y tiene N cantidad de inventos, como los rayos X y la plastilina, industrias automotrices también, entre otros. La 4. Si tuvieras la oportunidad de viajar a Alemania, ¿qué es lo primero que harías y por qué? Yo tuve la oportunidad de viajar a Alemania, fui a Lübeck, me pareció fascinante los paisajes de ese sitio, las puertas de Holstein, espectacular, por cierto son patrimonio de la UNESCO desde 1987. Sin embargo, ahorita, luego de ver esta clase, iría a Berlín directamente al Museo de los Judíos y al Monumento de los Judíos Caídos en Europa. Primero, Monumento de los Caídos en Europa, por lo que significa y porque mis ancestros vivieron la Segunda Guerra Mundial y fueron llevados a los campos de concentración y quiero saber un poquito más. También datos curiosos sobre eso, costó 7,5 millones de dólares y tiene 19.000 metros cuadrados. La pregunta 5. Tomando en cuenta la película que viste y los videos realizados para el mini proyecto, ¿qué fue lo que más me llamó la atención sobre Alemania y los alemanes? La película que yo vi es Goodbye Lenin, me parece una película muy interesante, se la recomiendo a todo el mundo, de cómo una mamá que entra en coma, fanática del comunismo, le gustaba mucho el comunismo, despierta de este coma y Berlín del Este ya no existe y cayó el muro de Berlín. Y cómo su hijo intenta recrearle que Berlín del Este sigue existiendo. También muestra un poco cómo vuelve el consumismo, el capitalismo a Alemania y cómo es la integración entre estas dos partes de Berlín o las dos Alemanias que estaban separadas. Y hay un momento muy bueno que es como se reencuentran las familias sí, exacto, de Berlín Este con Berlín Oeste, que llevan años sin verse
en alguno de los casos. La pregunta, lo que más me llama también la atención sobre los alemanes, volviendo un poco con lo de la película, es cómo ellos siempre van a tener en cuenta su historia y siempre van a seguir adelante creando nuevas cosas y proyectos innovadores. Es una cosa increíble la cantidad de empresas que tienen hoy en día. Y el alemán en sí, mi percepción del alemán es que son unas personas frías. Sin embargo, cuando también estuve en Alemania, hay de todo. Hay personas muy afectivas como hay personas súper distantes. Dato curioso también de los alemanes es que compran la comida del día. También estuve leyendo eso, me parece una cosa muy peculiar. También cuando fui con mi amigo a Alemania, que fue el segundo día que estuve, y salimos, los alemanes son muy amigables, los que tienen aproximadamente mi edad, que tienen 21 años, y la pasé muy bien con ellos. La comida también es espectacular. ¿Cuál era la última pregunta es ¿cuál era mi impresión de Alemania al principio del trimestre y cuál es ahora? A ver, al principio del trimestre yo creo que Alemania es casi... La impresión que yo tenía es como la de ahorita también. Sin embargo, muchísimo más profundo. Pensaba que los alemanes eran puntuales. Lo primero que se me veía a la cabeza era el muro de Berlín, que son trabajadores duros, que tienen muchas empresas. Yo estudio economía y me encanta siempre ver temas de innovación, que tienen muchas empresas multinacionales y ver cómo después de toda esta historia que tienen, de dos guerras, de perderla y tener una deuda externa grandísima, cómo han sabido llevar esto y lograr ser la potencia que son hoy en día. Creo que eso es lo que más me llamó la atención de Alemania en general y mi impresión creo que sigue siendo la misma. También creo que lo que sí capaz sí cambió un poco mi impresión en la comida. Yo lo que pensaba siempre era salchicha, salchicha y más salchicha. Eh, y cerveza. Creo que también tienen otros platos. Se utiliza muchísimo la papa también. Y creo que también se utiliza mucho el cordero. Y bueno, como soy amante de la comida, cambias ahí un poco mi impresión a nivel de gastronómico, sí cambió. Y para finalizar, creo que esta materia fue increíble y creo que el trimestre que viene meteré la electiva de alemán. Y como soy fanático de la historia universal, creo que siempre es bueno conocer un poco más sobre cada país y sobre cada cultura. Buenas noches.